Les pido permiso para grabar la sesión de hoy. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha parecido el curso hasta ahora? ¿Les ha gustado? Cuéntenme en sus apreciaciones. Nadie. No, Muy bien, divino. profe, a mí me encanta estudiar. ¿Le encanta qué? Me encanta estudiar marroquinería, me encanta. Excelente, Margarita, gracias. Y ya por ahí se la evidencia de la cuchilla, sino que yo no encuentro, profe, dónde la subo. ¿Dónde Como la usted sabe, sube? yo con la plataforma me toca como pelear a ratos. Ah, ya. ¿En qué curso están, Margarita? En los dos, en moldes y Yo estoy prototipos. estoy en la de los moldes, pero lo de la cuchilla aparece es en los prototipos. Sí, el de moldes no aparece la cuchilla. Y entonces la subimos. Yo no sé qué pasa, profe, cuando uno sube una actividad en la que no es y después tiene que subir la otra. Ay, me pone a mí a pelear con el sistema, a Ay, decirle a usted que esa no es la evidencia que se sube ahí. Deben poner atención en la evidencia que se debe subir en cada por actividad. eso, profe. Y entonces, Mire, ¿dónde iba lo de la Margarita, cuchilla? ¿recuerdas el curso pasado? Sí, profe. Ay, eso me subían unas mazamorras, muchachos. En una actividad me subían la de la otra, en la otra actividad me subían la de la otra. Entonces yo entraba a la actividad y encontraba la que no era y les ponía la retroalimentación, que el trabajo estaba muy bien hecho, pero que esa no era la actividad para ese espacio, que pusieran atención. Y bueno, entonces les tenía que desaprobar porque esa no era la actividad a pesar de que estaba bien hecha. Entonces, cuando ya estaba revisando la otra, encontraba que habían montado en esa actividad la de la anterior. Entonces, les decía que en la actividad anterior me había montado la actividad de ahí, y entonces que se la iba a calificar y que les explicaba que estaba bien hecha, en que debía mejorar y todo. Entonces me tocaba volver a la otra actividad y calificarle, borrar lo que les había calificado y aprobarlos. Entonces eso es desgastante, desgastante porque, bueno, Sí, yo profe, pero podía entonces, perfectamente ¿dónde va lo haberle de la cuchilla? desaprobado las dos porque no las montó donde debían. Pero Sí. también me pongo a pensar, pues, si le desapruebo las dos, las hizo bien, el único error que cometió fue haberlas montado donde no eran. Eh, ¿Será que sí vale Sí, la pena no certificar a esta persona por el error? Le da uno no, vaina, ¿cierto? hay que Pero, tener empatía, profe, hay que tener empatía, sino que yo ahí no encuentro, porque está lo del foro, está lo del examen de que se ¿en presenta, dónde, en cuál curso, Margarita? en el de los montes. En el de los moldes No, no hay que montar la evidencia de la cuchilla. pero usted ayer me dijo que la hacíamos todos. Bueno, porque es que para trabajar tienes que tener la cuchilla. Entonces yo no las tenía que subir. No, señora. Ah, En el de elaboración de moldes solamente hay que hacer el examen. Y en ah, el de elaboración de prototipos sí hay que hacer la cuchilla. Hay que tener la ah, cuchilla. Pero igual, en todos los cursos de marroquinería uno tiene que tener cuchilla porque entonces ¿con qué va a cortar? Como les dije, ustedes pueden cortar con exacto, pueden cortar con bisturí, pueden cortar con tijera, pero no es la herramienta ideal. ¿Por qué? Porque esas herramientas le pueden ampliar el molde, pues, o sea, la pieza se la pueden ampliar en unos milímetros y al momento de hacer los ensambles, al momento de cerrar, es probable que no les dé, porque el molde cuando lo cortaron aumentado. Carolina, tiene la manito levantada. Ay, no, Carolina no ha entrado. La que tiene la manito levantada es, ya se me perdió, Jessica Triana. Sí, señora. Profe, es que pues ayer no la quise interrumpir con lo de las máquinas de coser, pero yo sí tenía una pregunta.
Dime, Su merced, ¿cuál máquina de coser nos recomienda para iniciar? para iniciar, ¿cuál máquina de coser? ¿Qué tipo, en qué material vas a coser? ¿Vas a trabajar? En cuero, precisamente. En cuero. Pues yo siempre recomiendo para uno empezar, puede conseguir una máquina de codo triple transporte, la ribeteadora de codo triple transporte. Hay gente que les manda hacer, como el codo está así, les manda hacer un cajón que lo meten, entonces tiene este hueco del codo y apoya sobre la mesa y les queda como una máquina plana, ¿cierto? Hay gente que manda hacer eso así y entonces tendrían dos máquinas en una. Segundo, es una máquina que te sirve para cerrar, cosa que si por ejemplo uno tiene solo la plana, hay productos que se le dificulta cerrarlos en una máquina plana. Es más fácil en una máquina de codo o de poste. Entonces yo creo que la máquina más versátil y que le puede servir a uno para cualquier tipo de productos es la máquina de codo triple transporte. ¿Está bien? Listo, profe, gracias. Con Sí, gusto, señora. Lucedí. Lucedí, Buenas tardes, profesora. buenas tardes. Profe, es que una preguntita, me adelanto un poquito. Es que estaba mirando las actividades de aprendizaje 2 y Mm. dice que elaborar un molde de acuerdo al producto solicitado, pero yo entro ahí y solo dice que cargar, no dice, o sea, no hay como unas indicaciones Ahí debe o a estar mí el no me material. aparecen Ahí debe estar el material de apoyo, no en la actividad, sino afuera. En los enlaces de afuera de la actividad, en los enlaces azulitos. Las en los actividades son enlaces. las rosaditas. De todas formas, de eso vamos a hablar mañana. Bueno, si es que Que es mi el navegador manual. no, es que me Mañana cuando, atropella la tecnología un poquito. mañana cuando empecemos la unidad 2, voy a explicar qué es lo que deben hacer Bueno, listo, profe, gracias. a la orden. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Voy a compartir el material que estábamos trabajando ayer, ¿cierto? Ayer estábamos viendo maquinaria y herramienta, pero les dije que hoy hablábamos de unos temas específicos. Ya tenemos aquí la máquina familiar, la máquina Singer, la negrita ZZ y tenemos acá la máquina plana. En la máquina plana, esta es una máquina de confección, o sea, es industrial, pero es para coser ropa. Esa máquina, si nosotros tenemos una máquina de esa, nosotros la podemos acondicionar para trabajar marroquinería. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarle los ajustes. Las máquinas para confección tienen ajustes livianos y para marroquinería y calzado necesitamos que los ajustes sean pesados, o sea, para trabajo pesado. ¿Cuáles son los ajustes? Es la planchuela, los dientes y el pie. Esas tres cositas son los ajustes. Cuando uno va donde venden repuestos para máquina, uno le pide al señor que atiende que le venda unos ajustes para máquina plana, pero unos ajustes pesados. ¿Qué necesita uno? ¿Qué información necesita llevarle? El tipo de máquina y la referencia. ¿Sí? Porque no todas las máquinas son iguales. Entonces, si uno lleva el tipo de máquina y la referencia de la máquina, con eso el señor entiende. ¿Sí? Eh, otra diferencia que tiene es la volante. La volante para máquinas de confección es pequeña. ¿Sí? Entre más pequeña la volante, más rápida la máquina. La volante para máquinas de marroquinería es grande, porque nosotros no trabajamos a alta velocidad. ¿Sí? Miren que esta volante es muy grande y esta es pequeñita. Otra cosa, esta máquina en la parte de abajo tiene un tanque donde se surte el lubricante, o sea, el aceite para máquina.
Él se surte ahí y tiene un nivel donde dice mínimo y nivel máximo. ¿Qué pasa con la máquina? Cuando el operario va a comenzar a trabajar, entonces él acciona la máquina a fondo y en este visor, esto aquí es un botoncito transparente, es un visor, uno ve cómo el aceite sube hasta acá. Sube, entonces lo que hace el aceite es que en la medida que la máquina va acelerando, ella va lubricando todas las partes de la máquina por la velocidad. Pero como nosotros no cosemos a altas velocidades, si nosotros tenemos una máquina de estas adaptada, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de comenzar a trabajar? Accionarla a fondo. Accionarla a fondo para que el lubricante suba y empiece a lubricar todas las máquinas. ¿Qué pasa con las máquinas de marroquinería? Ellas tienen unos punticos aquí, unos huequitos, unas perforaciones. A ver, mírenlas acá. Voy a ampliarla un poquito. Son unos punticos rojos. ¿Sí lo ven acá? Son unos punticos rojos. En esos punticos pintados de rojo es donde uno echa unas 2 o 3 goticas de aceite para lubricar la máquina antes de empezar a trabajar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí fui clara? ¿Sí? Hola. ¿Sí están ahí? Sí, señora. Perfecto. Señora, Bueno, dentro de esas son básicamente las diferencias más grandes que tiene la máquina, las máquinas de marroquinería con respecto a las máquinas de confección. Entonces, dentro de las partes de la máquina tenemos el portaconos, que es esta varilla que está acá atrás. En esta no se ve. Aquí está el portaconos, es una varilla y aquí tiene las bandejitas para poner los conos de hilo. Miren, esta aquí la tiene, esta la tiene acá, siempre están atrás. Mírenla acá, tiene los conos bajitos. Esta varilla que se ve acá es el guía hilo. ¿Qué quiere decir el guía hilo? Que por ahí es por donde uno coloca el cono aquí en la bandeja y sube la brita y la pasa por estos huequitos que se ven acá. Entonces, si yo pongo el cono de este lado, lo debo pasar por el huequito que está justo arriba. Si lo pongo de este lado, lo debo pasar por el huequito que está justo arriba. Generalmente tienen dos bandejitas para los conos y arriba tienen 2 perforaciones. Ese es el portaconos. Esta de acá es la volante. Todas las máquinas tienen volante, diferentes formas, pero al fin esta la tiene cubierta con esta caparazón. Al fin esta es la volante, aquí está la volante, esta tiene volante, aquí está esta también está cubierta. De la volante tenemos que hay una banda que va desde la volante hasta el motor, llega hasta acá abajo. Esa es la que permite que cuando yo accione el motor con el pedal que es esta varillita lo que hace es que baja esta palanca y acciona el motor. Entonces esto empieza a moverse y la banda hace que se mueva la volante y la volante hace que se mueva todo el mecanismo para que cosa. ¿Sí? Entonces tenemos la volante. Este es el mecanismo de largo de puntada. Aquí es donde nosotros lo movemos para que la puntada sea más grande o más pequeña. Este es el mecanismo de largo de puntada. Aquí el mecanismo de largo de puntada está acá. Aquí está acá. Este está aquí en esta palanca, que es la palanca de retroceso, pero ahí está el mecanismo de largo de puntada, están junticos. Aquí está en este botón, aquí está en este botón, pero todas tienen mecanismo de largo de puntada. Aquí está en este botón, este,
este. Del mecanismo del arco de puntada está la palanca de retroceso. Esta es la palanca que yo bajo para que la máquina me remate. ¿Qué hace esa palanca? Cuando yo la bajo, los dientes se mueven. Entonces los dientes empiezan a caminar en sentido contrario, a moverse en sentido contrario para que el material, en vez de ir hacia adelante, se devuelva. Y eso es lo que permite que yo pueda rematar. Aquí el remate, esta parece que no tiene. Hay unas que tienen es un botón. Ah, ya, es este. La que está junto con el mecanismo de largo de puntada. Es este pincito que se vio aquí, este también. Aquí la palanca de retroceso es esta. Acá no la veo. Aquí está acá. Esta también, ahí está la palanca. Aquí está la palanca. Esta es la palanca. Y aquí está aquí. Esta, la que debe tener es un botón. Que no lo veo. Hay unos que tienen un botón por acá. Un botoncito. Como no está muy clara la foto, no lo alcanzo a ver. Este es el tensor. El tensor lo que hace es que ajusta el hilo para que no corra libremente, sino para que le haga presión. Y entonces, cuando yo esté cosiendo, no tenga la costura destemplada, no me saque piojito por la parte de abajo porque esté muy flojo, o me saque piojito por la parte de arriba porque esté muy apretado. Entonces, yo muevo el tensor para apretarlo o para aflojarlo. Cuando uno está calibrando o ajustando la máquina, es muy bueno uno ponerle hilo de diferente color en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cosiendo, si yo por ejemplo tengo un hilo verde abajo y en la parte superior tengo rojo, entonces yo estoy cosiendo y la puntada me empieza a mostrar el hilo verde que está abajo, lo empiezo a ver por encima, quiere decir que el hilo, o sea el tensor está muy apretado, entonces lo tengo que aflojar para que el hilo baje. Pero si lo aflojo demasiado, ya me queda muy flojito arriba. Entonces empiezo a ver los piojitos por la parte de abajo. Empiezo a ver el hilo rojo que está arriba, lo empiezo a ver por abajo. Entonces tengo que apretarlo un poquito. ¿Qué tengo que hacer ahí? Jugar con el tensor hasta que yo no vea el hilo de arriba en la parte de abajo ni el hilo de abajo en la parte de arriba. Que quede como está. ¿A dónde está? Espérenme. Acá. Aquí. Mírenlo acá. Aquí el rojo está arriba y el verde está abajo. La lazada debe quedar en medio del canto del cuero. Entonces, la aguja penetra, llega al punto muerto inferior, luego se devuelve 2 milímetros, pasa el gancho que es este, agarra el hilo de arriba, le da la vuelta y hace la lazada. Que eso es lo que está haciendo acá. Eso es lo que me está mostrando. Aquí va con la lazada y ya la aguja está saliendo. Cuando ya agarró el hilo de abajo, hizo la lazada. Esto se movía y yo no sé por qué ya no se me mueve. Se veía hacer la puntada. Entonces este es el tensor. Con el tensor hay un gancho, que es el gancho tira hilo. La función del gancho tira hilo es alimentar la palanca tira hilo de hilo para que surta la aguja de hilo y se pueda hacer la lazada. Esa es la función. Entonces, todos van como de la mano. Cualquiera de ellos que falle, falla la puntada. Entonces el ganchito está acá. Este es un guía hilo. Aquí esta palanquita tiene 2 perforaciones que son guía hilo. Aquí detrás está la palanca tira hilo. Anteriormente no tenían esta barrita acá,
pero había mucha gente que se accidentaba porque el operario se acercaba mucho para ver la puntada. Entonces, cuando menos pensaba, subía la palanca tirahilo ¡pa! Y le daba o le sacaba un ojo. Aquí no tiene protector, esta no tiene protector, esta sí tiene protector, vean la palanca acá. Esta, todas tres tienen protector, esta también. Esa es la palanca tira hilo y luego pasa por acá por el guía hilo, aquí pasa por el guía hilo, justo encima de la aguja está el guía hilo y aquí pegado está la aguja. Este es el pie, entonces aquí salen dos tubitos. Uno es la barra de aguja y el otro es la barra del pie. Con la barra del pie yo lo puedo apretar o aflojar dependiendo del espesor del material que yo vaya a coser. Pero si yo subo mucho el pie, ya la aguja, cuando penetre el material, generalmente para las máquinas planas, la aguja es una aguja corta. Entonces, la aguja no va a alcanzar a llegar al punto muerto inferior que debe llegar para que pase el gancho y haga la lazada. Entonces, no se puede coser. Si yo necesito coser un material muy grueso, tengo que llamar al técnico para que me suba al pie y me ajuste la máquina para ponerle una máquina a una aguja larga que me pueda hacer la lazada. Entonces, ¿por qué el técnico? Porque hay que moverle los tiempos a la máquina. Los tiempos es que haya sincronía entre la aguja y el gancho para que la máquina haga la lazada. Aquí abajo tenemos la planchuela y debajo de la planchuela está la canastilla y la caja bobina y la bobina, que es con lo que llenamos de hilo para poner en la parte inferior para que haga la lazada. Aquí la canastilla y la caja bobina están a este lado y aquí está a este lado. Acá hay que quitar esta tapita para meterle ahí la caja bobina. Este es el devanador. Nuevo el devanador. Más que está atrás. Este es el devanador donde lleno de hilo el carretel. ¿Cierto? Acá el devanador está a este lado. Hay unos que tienen el devanador acá arriba. Véalo acá. Este es el devanador de esta máquina y este es el devanador de esta máquina. No lo tienen aquí lateral. Bueno, tenemos entonces el pie, el pedal, que es el con el que yo acciono para que arranque la máquina. Este es el pedal. Y hay unas que tienen rodillera para levantar el pie o tienen otro pedal acá en lugar de la rodillera. Esas son básicamente las partes de la máquina. Nosotros terminamos acá. Esta es la máquina divididora con la que yo rebajo piezas grandes de cuero, pero no los orillos como la desbastadora, sino toda la pieza para que me quede de un solo calibre, toda. Esta es una máquina procesadora. Estos son los motores. Este es un motor convencional que traen las máquinas de un caballo de fuerza. Este motor se puede cambiar por este. Este se llama servomotor. Es un motor más pequeño, más liviano, no es tan pesado como este. Hace el mismo trabajo, es más silencioso, es ahorrador de energía y adicionalmente tiene esta caja donde yo puedo mermarle la velocidad a la máquina. Entonces, yo puedo coser con una máquina más lenta cuando tiene este motor. Con este solamente tiene una velocidad que es rápido, súper rápido. Y este es un motor casero que es el que se le puede adaptar a esta máquina para coser cuero, textiles o sintéticos. Bueno,
Esta es una máquina grabadora. Yo puedo poner acá la pieza de cuero, le pongo una plancha. Ella trabaja con presión, temperatura y tiempo. Ella es neumática, entonces esta pieza ingresa por este huequito, luego sube y cuando pasa el tiempo ella baja y uno la saca de allá y sale el cuero impreso. Puede parecer como cuero de cocodrilo. Uno le puede poner planchas con diferentes diseños para mejorar el diseño del cuero. Esta es una máquina medidora. En estas máquinas uno mide, pues las empresas miden las hojas de cuero para saber cuántos decímetros tiene. Estas son máquinas para cinturones. Esta es una divididora de cinturones. No es tan grande como la que les mostré ahorita, pero esta es manual, no es eléctrica. Uno pone el cuero ahí y empieza a darle manivela a esto para que el cuero pase y lo divida en dos. Esta es una biseladora de bordes para cinturones. Esta es un rodillo que trabaja con calor para imprimir en el cuero diseños que tienen aquí los rodillos. Esta es otra vez la divididora. Esta es una máquina de codo especial para cinturones, porque es especial para coser cueros muy gruesos. Esta otra vez es la que imprime. Miren cómo queda de bonito cuando uno le pone el rodillo y sale por acá el cuero ya con la impresión. Esta es una máquina automática programable para coser cinturones. O sea, es la misma que les mostré ayer aquí, pero miren que este espacio es muy pequeño. Esa no me sirve para coser un cinturón. El espacio es muy grande para poder coser el cinturón. Esta es una entintadora. Esta es una máquina de rodillo para grabar, una grabadora. Esta es una máquina de bruñido. O sea, ¿de acuerdan que vimos el bruñidor allá de madera? El manual. Esta me bruñe los dos lados del cinturón al mismo tiempo. Entonces me ahorra tiempo. Esta es una máquina cortadora de cinturones. Es como la que vimos, la de cuchilla oscilante, pero esta es corta tiras. Esta es impresora. Esta es refiladora de bordes para cinturones. Y ya. Bueno, entonces ya con esto terminamos el de las máquinas. Ahora vamos a ver las partes de la aguja. La aguja es una de las partes de la máquina, por así decirlo. Hace parte de la máquina para poder coser. Entonces, en este video lo que vamos a ver es cómo se fabrica una aguja, pero en este momento no se los puedo pasar porque se me acaba el tiempo. Yo les comparto, recuerden que les comparto el archivo y ya ustedes lo ven. Es interesante ver cómo hacen las agujas, de verdad. Entonces, la aguja tiene 8 partes. Empezamos con el tope. El tope es la parte más superficial de la aguja, la de más arriba. ¿Sí? De hecho, cuando uno está cambiándole la aguja a la máquina, uno siempre dice, métala hasta el tope, ¿cierto? En el tope tiene un desnivel. Él es como cóncavo. ¿Para qué es eso? Para que cuando yo meta la aguja hasta el tope, quede un remanente de aire allá un poquitico. Eso es lo que me permite que yo, cuando se me quiebre, se me doble o se me amelle la aguja, yo la pueda sacar. Si no tuviera eso, yo metía la aguja y quedaba como al vacío y ya no salía. Ya no la podía cambiar. Entonces, esa es la función de ese desnivel del tope. Esta parte de acá es el cabo. Hay agujas de cabo grueso y agujas de cabo delgado. Generalmente las agujas para confección son de cabo delgado y las agujas
Para marroquinería son de cabo grueso. Entonces, si yo voy a adaptar una máquina de confección para coser cuero, tengo que saber que tengo que utilizar agujas de cabo delgado, porque eso no depende de la que yo quiera comprar, sino que depende del fabricante de la máquina, que hizo la máquina para determinada función. Yo soy quien la estoy acondicionando para otra, pero eh, la aguja sigue siendo cabo delgado en las máquinas industriales de confección. Para las de calzado son cabo grueso. En el cabo que viene, el número el número de la aguja y el número tiene que ver con el diámetro del cabo, ¿sí? La que es aguja 100, entonces el diámetro es de 1 milímetro, ¿cierto? Perdón, con el diámetro de la hoja. Después del cabo viene este desnivel que se llama declive. El declive lo que hace es que hace más pequeña la aguja. Pues si la aguja fuera completa, la hoja derecho hasta arriba, entonces el cabo sería muy delgadito. Y si fuera completo el cabo hasta abajo, la aguja sería muy gruesa, entonces me haría un hueco súper grande. Entonces, lo que hace el declive es pasar el cabo grueso a que sea más delgada la hoja de la aguja. De todas formas, hasta acá, hasta donde termina el declive, es hasta donde la aguja penetra el material. Ella no entra hasta aquí, ni entra hasta el cabo, no. Ella entra hasta donde termina el declive. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, porque a veces se tilda y yo no me doy cuenta. Luego del declive viene la hoja. Este larguito es la hoja, ¿sí? ¿Cuál es la función de la hoja? Penetrar el material. En la hoja hay una ranurita, que es esta. Se llama ranura larga. La función de la ranura larga es proteger el hilo. Entonces, cuando la hoja penetra el material, el hilo se mete acá. Si, si no estuviera esa ranura larga y el hilo no pudiera penetrar acá, el hilo se reventaría, porque es que la aguja se calienta y a veces la aguja va a 500 revoluciones por minuto y penetrando el material, el hilo ya se calienta. Hagan el ensayo cuando estén cosiendo y toquen la aguja y verá que se quema. Entonces, lo que hace la ranura larga es proteger el hilo. La ranura larga termina como en un encocadito. Eso se llama la muesca. La función de la muesca es permitir la lazada. Entonces, cuando la aguja penetra el material y llega al punto muerto inferior, ella se devuelve 2 milímetros, entonces la muesca es una entradita en la aguja. Entonces, como la aguja se devolvió, el hilo hace una bombita. Y cuando el hilo hace la bombita, pasa el gancho y ¡chum! Lo agarra y hace la lazada. Esa es la función de la muesca. Si el gancho pasa por encima de la muesca, no hay lazada. Si pasa por debajo de la muesca, no hay lazada. Ahí es cuando uno dice, se le perdieron los tiempos a la máquina. Eso se le perdieron los tiempos es que no hay sincronía, no está sincronizada la aguja con el gancho. Y por eso hay que llamar al técnico para que la sincronice y entonces pueda volver a coser. Luego de la muesca está el ojo. El ojo es por donde yo enhebro la aguja. El ojo, como nosotros cosemos no con hilo de algodón, sino con hilo de poliéster o hilo de nylon, ese hilo cuando se calienta puede amellar la aguja. A veces empieza el hilo a reventar y a reventar y a reventar y uno mira la aguja no está mellada, no está torcida, no está partida, no está despuntada y uno dice, no sé qué tiene la máquina, ese hilo me salió malo. Hay que revisar el ojo, porque cuando está mellado el ojo, por tanto que pasó el hilo por ahí, por ese huequito, él se amella.
entonces hay que cambiar la aguja porque eso no tiene componente. El ojo si no hay forma de arreglarlo. Después del ojo está la punta. La punta es importantísima porque dependiendo de la punta es la costura. Y dependiendo de la punta, dependiendo del material, es la punta que yo voy a conseguir para la máquina. También tenemos, enseguida hablamos más a fondo de las puntas. Tenemos agujas largas y agujas cortas. Entonces, la aguja larga generalmente es para las máquinas especiales, bien sea de codo, para la máquina de poste, para la 360, para la 180, todas esas máquinas. La aguja corta generalmente es para la máquina plana. Entonces ya vemos que hay diferencias entre las agujas. Yo creo que yo por acá tengo una imagen. Aquí está. Miren, esta es una aguja corta y esta es una aguja de cabo delgado y esta es una aguja de cabo grueso. ¿Sí ven que se ve la diferencia? Esta es delgaditica y esta es más gruesa. Y esta es una aguja corta y esta es una aguja larga. ¿Sí ven que se ve la diferencia? Una es más chiquita y la otra es más grande. Bueno, ahora, ayer hablamos acerca de la galga. La galga es para contar las rayitas. Entonces yo pongo la galga, hago la costura, pongo la galga y tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si estas 8 puntadas me caben dentro de este huequito, ese es el tamaño de puntada con el que debo coser. Miren que todas las puntadas son diferentes. ¿Sí las ven diferentes? Eso depende de la aguja. Generalmente las que me dan este tipo de puntadas, que son así como sesgaditas, que uno dice que son muy bonitas, son las agujas cortantes que son para cuero. Pero para textiles o para sintéticos, yo tengo que conseguir una aguja de punta redonda o punta bola. Aquí está la aguja de punta redonda. Esta aguja lo que hace es que cuando penetra el material, él separa la fibra. Él le dice, permiso, que voy para adentro. La separa, una para allá, otra para acá, y penetra el material. La aguja cortante, lo que tiene aquí en la punta son unas cuchillitas. Mírenlas acá. Estas cuchillitas. Entonces, cuando va a penetrar el material, lo corta. Por eso las agujas cortantes son para cuero. Y dependiendo de la forma de la punta es la costura. Esta es una costura con esta aguja SD y el huequito que me hace es así triangular. Esta es una aguja de punta cortante, me da esta puntada recta y el huequito que me hace es como un ojito. Esta aguja es más anchita, también es como un ojito y esta es la puntada. Esta, miren la cuchilla por donde viene, parece una S. Y me hace un ojito como sesgado. Entonces la puntada me da sesgadita. Esta es lo mismo. Las dos son LR. Esta es doble L. Miren que ya la cuchillita va para el otro lado. Entonces el sesgadito va para el otro lado. Y el ojito va al contrario. Entonces dependiendo de la apariencia de la puntada que yo quiera darle a mis productos es que debo comprar la aguja. Si es en cuero, aguja cortante. Si es en lona, en sintético o en textil, o lonas sintéticas o lonas textiles o jean o cualquier textil, debo comprar la punta redonda o punta bola. Esta es otra, esta la llaman punta diamante porque tiene 3 cuchillas, ¿sí? Y la puntada es esta.
Esta también tiene cuchillitas acá y la puntada hace el ojito vertical y la puntada que me hace es así. Bueno, los hilos, bueno, estas son las agujas para coser con hilo, coser en forma manual. Generalmente usamos aguja capotera, punta redonda, ojo alargado, número 18. ¿Sí? ¿Por qué ojo alargado? Porque nosotros hacemos perforaciones con el sacabocado sobre el cuero para abrir los huequitos por donde va a pasar la aguja. Hay agujas que tienen este ojo muy grande. Entonces, si yo utilizo esas agujas que tienen el ojo muy grande, cuando yo voy cosiendo, el material se va deformando. Y cuando termino el bolso, no me va a quedar así todo tiesito, todo bien aparente, sino que va a quedar la costura como boleruda. Entonces es mejor utilizar una aguja de ojo alargado. Con el hilo que cosemos, pues generalmente es con el hilo encerado o el hilo terlenca, porque no hay muchos estilos de hilos para coser. Pero ahorita hay unos hilos que se están vendiendo para manillas que podemos ensayar con esos hilos, con el hilo celular. Es muy bonito, tiene colores bonitos. Claro que el producto me sale más costoso porque es más caro que el hilo terlenca, pero no tan caro como el hilo encerado. Esta es una aguja para coser con cuero. Se llama aguja plana de ojo y presilla. La presilla son estos dientecitos que se meten en el cuero para que no se me salga y yo pueda coser en forma tranquila. Cuando yo voy a coser con esta aguja, no puedo perforar con el sacabocado 1, porque entonces no me cabe la aguja. Tiene que ser con un sacabocado más grande. Y ojalá no con el redondo, porque entonces la perforación es muy grande. Hay unos sacabocados que son como ojalcitos, alargaditos, para uno coser con esta aguja que siempre debe ser grande la perforación, porque la aguja mide de ancho más de 1 milímetro. Bueno, ahora pasamos a, Profe, una pregunta. dime, ¿La aguja plana con ojo y presilla también se cose con hilo encerado o terlenca? no, solo para coser con hilo. Ah, listo, gracias. Perdón, solo para coser con cuero. Ah, No es ok. para coser con hilo. Con hilo cosemos con la aguja capotera. Bueno, en cuanto a los hilos para marroquinería, es importante saber elegir el hilo. Hay hilos de poliéster y los de nylon. Aquí les dejo 2 videos sobre cómo se fabrica el hilo poliéster y cómo se fabrica, cómo son las fibras del hilo de nylon. Nosotros generalmente utilizamos 3 calibres en hilo nylon o poliéster. Son a ver dónde están. Aquí están. Aquí nos lo presentan como hilo 30, hilo 40, hilo 60. Nosotros lo conocemos como hilo 20, hilo 40, hilo 60. Entre mayor es el número, más delgadito es el hilo. ¿Sí? Las empresas identifican con el color del cono el calibre del hilo. Entonces, para esta empresa, el cono gris es para el hilo 60. Para esta empresa, el cono negro es para el hilo 40 y el cono verde para el hilo 20. Si yo voy a coser una billetera que no carga peso, ¿sí? Puedo coser 60-60. Quiere decir 60 en la parte superior y 60 en la parte inferior. Yo voy a coser con
bolsos, entonces yo voy a utilizar el hilo 40 y lo puedo utilizar 40-40, o sea, en la parte superior 40 y en la bobina 40. O si yo quiero ahorrar un poquito en dinero porque voy a hacer una producción muy grande, puedo utilizar 40 en la parte superior y 60 en la parte inferior. Y todavía me sigue dando una muy buena costura y muy buena calidad en la costura. ¿Por qué? Porque es que todo depende. Por ejemplo, este cono es igual a este. Pero este, como es hilo 60, tiene 1280 metros. ¿Sí? Mientras que el 40 tiene 855 metros. Y este tiene 705. Entonces, según el calibre, el grosor del hilo, tiene menos metros este que es más grueso. Y pueden costar lo mismo. El mismo precio tener los tres conos. Entonces, para uno ahorrar en dinero, que no le salga tan costoso, uno puede coser 40 en la parte superior y 60 en la parte inferior. Y con el hilo 20 necesariamente debe ir 20 en la parte superior y 40 en la parte inferior. No le puedo poner 60 porque el hilo 60 es muy delgado y no tiene la suficiente fuerza para jalar el hilo 20 hacia el canto del cuero. Entonces es probable que me queden todos los piojitos del hilo 20 en la parte superior. Entonces no se ve bonita la puntada. Este hilo lo utilizamos más que todo para costuras decorativas, no para cerrar, sino para decorar. También hay máquinas en las que yo debo llamar al técnico para que me aleje un poquito, unos milimétricos de el gancho de la aguja, porque como el hilo es tan grueso, a veces el gancho pasa tan cerquita de la aguja que no deja pasar el hilo. Entonces se me empieza a dañar el hilo y no me permite hacer una buena costura. Hay técnicos que le dicen a uno que, bueno, si se la modifico para hilo 20, no le queda cosiendo 40 o 60 y yo me creí el cuento durante muchos años hasta que una vez compré una máquina para hilo 20 porque necesitaba coser, hacer una producción de hilo 20 y el técnico que me la trajo le dije yo que necesitaba que me la condicionara para hilo 20 y él me dijo, ¿se la dejo solo para 20 o le sirve para que cosa con todos los hilos? Y le dije yo, pues si cose con todos los hilos mejor. Y me la condicionó yo no sé cómo, que mi máquina cose hilo 20, hilo 40, hilo 60. Entonces, hay técnicos que son magos. Bueno, acá tenemos unos problemas de rotura del hilo y aquí está la solución. Entonces, siempre son bastanticas. Yo se las dejo de tarea para que ustedes lo lean cuando estén cosiendo. También les voy a compartir, espérenme por acá. Ay, ¿dónde lo tengo? Se me olvidó. Ay, muchachos. El video de la listada de la máquina. Ah, no. Te los voy a mandar al WhatsApp porque no recuerdo dónde lo tengo y no pensé que me fuera a rendir el tiempo. Mientras tanto, váyanme diciendo si tienen dudas.
Dime, Jessica. Profe, una preguntita. ¿Cuál es la aguja ideal para coser cuero en máquina de número? Su merced nos decía que cada aguja llevaba un número. Sí, si yo voy a coser billeteras, puedo coser mm, puedo coser con aguja número 80 o 90. Si voy a coser bolsos, 80, 90 o 100. Aquí está. Si voy a coser bolsos, puedo coser con 100, 110. Y si voy a coser con hilo decorativo, 120, 125, 130 con el hilo 20. Bueno, entonces aquí vamos a ver primero las partes. A poner. ¿Ustedes están oyendo el video? Juan, ¿qué? ¿Sí lo están oyendo? Hola. Sí, señora. ¿Lo están viendo? No, señora. No. Viendo así, escuchando, no, profe. Espérenme, yo veo cuánto tiempo me queda. Bueno, hasta donde nos dé. Voy a dejar de compartir para compartir con audio. ¿Está con audio? Profe, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, dime. Con respecto a la actividad que hay que subir el día de hoy, una pregunta, ¿uno puede subir una parte primero y después la otra o toca total? Total, preferiblemente. Ok, bueno, esa es la pregunta, gracias. A la hora. ¿Qué piensas de Certigo? Bueno, yo me pasé hace más o menos como 3 meses. Y ahora sacaron un combo que es el Internet para la casa y un plan para el celular. Muy bueno, hombre, me ahorro un montón. Primero las partes, esta es el portaconos, aquí es donde colocamos el hilo. Ahora sí se ve el audio. Donde se devana. Buenos días, hoy vamos a ver el alistamiento de la máquina de costura. Esta es una máquina de poste, bajito, porque hay otras de poste más alto. Vamos a ver primero las partes. Esta es el portaconos, aquí es donde colocamos el hilo. Este es el mecanismo donde se devana el hilo, o sea que se llena de hilo el carretel. Esta es la volante y esta es la banda que va, perdón, que va de la volante al motor. Aquí tenemos el motor, es un motor convencional. Por este lado tenemos toda esta parte, se llama cabezote, y esta es la cama o mesa donde va el cabezote. En el cabezote tenemos estas perforaciones, son para engrasar la máquina, ¿sí? Para lubricarla. Este es el mecanismo de ancho de puntada. En esta máquina en especial, porque todas tienen mecanismo de ancho de puntada, pero todos los mecanismos son diferentes. Entonces yo hundo el botón y muevo según el ancho de puntada que yo necesito. Este es la palanca de retroceso. Se sube, se baja y se sube para que los dientes se muevan y me haga la puntada hacia adelante o hacia atrás. Por aquí continuamos. Estos son guía hilo, guía hilo, guía hilo. Este es el tensor. Yo lo muevo hacia la derecha para apretar y hacia la izquierda para aflojar. Este es el gancho de la máquina, el guía hilo. Esta es la palanca. Este es un guía hilo, Este es el pie rodante, esta máquina es de pie rodante. La palanca de la barra de agujas, los dientes, son estos, y aquí esta es la planchuela, tenemos la canastilla.
esta máquina en especial no tiene caja bobina, sino que la bobina entra directamente ahí y se ajusta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer enseguida? Vamos a devanar porque la bobina no tiene hilo y vamos a verificar que la aguja es la que necesitamos para coser billeteras en cuero. Recordemos que debe ser una aguja 80 o 90. Aquí aflojamos el tornillo prisionero, el que aprieta la aguja, y podemos ver que esta aguja es 110, punta cortante. Por aquí tengo una aguja 90 de cabo grueso, tienen el mismo espesor el cabo, porque si fuera de cabo delgado no nos serviría. Entonces vamos a colocar la aguja, que la muesca quede hacia el lado donde está el gancho, porque recuerden que el gancho es el que hace la lazada. Entonces yo debo colocar la aguja con la muesca completamente hacia el lado del gancho y la subimos hasta el tope. Apretamos el tornillo verificamos que la aguja no se devuelva, que esté derechito. Bueno, profe, una pregunta, ¿la clase de mañana también es de 6 a 7? Colocamos... Mañana tenemos 2 clases. Permítame, el carretel. Yo callo a Maribel un momentito. Mañana tenemos con los de elaboración de moldes. Entre más productos participantes registres, más oportunidades de ganar. Con Nestlé siempre ganas. Es tan fácil como comprar, registrar. Con elaboración de moldes, el curso de Y elaboración vamos de a moldes, la colocar clase es el a hilo las 6. en el Y portaconos. con los de prototipo, la clase es a las 7. Siempre vamos a cruzar ¿Por qué la separo? por el guía hilo que para esté esta clase. derechito al Porque portaconos. Las Cuando llegamos evidencias acá, son diferentes. a la parte Y yo inferior no quiero donde que se está el me mecanismo, confundan, crear metemos el hilo por confusión y esta terminen perforación, montando que es lo un guía que no hilo, es. lo Entonces, pasamos por el voy a ser tensor muy y lo volvemos a específica pasar con por los de acá. elaboración de moldes, cuál es la evidencia ¿Sí? que deben Siempre hacer, hacemos eso. y voy a ser muy Luego, específica con los de elaboración de prototipos, cuál es venimos la evidencia que tienen que hacer. con el hilo tensionado Ok, listo. Perfecto. Gracias. a la bobina. O sea, no subimos nada Empezamos hasta a mañana después de la envolver el clase. hilo. Para No, que es no que se lo nos que tienen que desenvuelva, subir es hasta entonces hoy le la hacemos, evidencia 1. Mañana envolvemos en empieza la sentido unidad 2 contrario y el otro, y empezamos a eso hace hablar que de se la nos ajuste evidencia 2. un poquito, que quede bien. Ah, ya. Sí. No, estaba confundida. Aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, a la orden. Bueno, chicos, entonces nos Ajustamos despedimos. Yo les voy a compartir esta palanquita. el enlace de este video de la listada de la máquina. Encendamos la máquina. Y recuerden que los archivos están Como que le está en haciendo falta que la manejen. la plataforma. Ahora sí. Chao, que Dios los Lo bendiga. ajustamos. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Chao. Siempre que encendemos la Mañana, máquina profe. debemos Gracias. esperar Profe, que esté un bien, momentico gracias. como a que el motor se No, caliente. profe.